過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Manuel Paredes, para Leonardo Rocha, para Son Black, para Maikoto Fanfics, para Francisco Fic, para Jair Flores, para Edgar Martínez, para Red Set, para César Flores, para Antonio Bonilla, para Ricard Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Fan de Fic, para Survilan 12, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C70 y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. No es que haya explotado. Negué con la cabeza, mientras bajaba las manos, mi Sharingan rastreaba y comparaba las diferencias entre mi bola de fuego a medias y mi último éxito. El punto es que la bola de fuego estaba mucho menos diluida por el chakra con el que se habría mezclado naturalmente cuando llegó a mi boca y, por lo tanto, aunque era un poco más pequeña porque había menos energía en el jutsu, era más pura y el fuego ardía más fuerte. Hablé en voz alta tratando de averiguar si había una falla en el razonamiento que sustentaba mis experimentos. Algún chakra contaminó el Katón, de eso no tengo ninguna duda, pero fue una cantidad muy pequeña, y la mayor parte de lo que tenía en su lugar corrompido. Mi jutsu anterior no se desperdició en este caso, porque he preparado el camino, por así decirlo. Enunciando esa teoría en voz alta mientras alcanzaba mi Jian, que me había estado esperando incrustado en la arena, una vez más traté de caer en el estado de semiconsciencia que me permitía mantenerme consciente de mi cuerpo mientras me enfocaba en mi chakra al mismo tiempo. Con el peso familiar de la espada que había forjado cuando Kakashi comenzó a entrenar al equipo 7 en mi mano, comencé otro kata, pensado para una espada con una sola mano. La verdadera pregunta es, ¿puedo formar una bola de fuego directamente en mi boca sin que se acumule en mi intestino? Rápidamente descarté el pensamiento, volviendo a la secta actual de ejercicios destinados a probar o refutar finalmente mi especulación más o menos infundada. Mi respiración se niveló de inmediato, solo para comenzar a seguir mis movimientos de manera precisa. Antes de comenzar a moverme, inhalé y contuve la respiración por una fracción de segundo, imaginando que se acumulaba como si fuera un jutsu. Empuje con el Jian. Exhalar. Haz un barrido con el pie izquierdo mientras retraía el brazo de su posición extendida. Inhalar. El codo derecho saltando hacia arriba con la hoja en mi izquierda, describiendo un arco en el aire. Exhalar. Un paso adelante. Inhalar. Empuje de rodilla, cuchilla cortando horizontalmente para evitar que el oponente salte. Un kunai apareció en mi mano derecha listo para ser lanzado. Exhalar. Otro paso, kunai levantado para parar desde arriba. Inhalar. Movimiento de corte hacia abajo con la hoja, patadas espartanas con el pie derecho al oponente invisible. Exhalar. Gira para mantener el impulso. Inhalar. Retroceso. Exhalar. Posición inicial. Inhalar. Me quedé quieto una vez que completé el increíblemente corto conjunto de movimientos tan lentamente como pude, evitando consciente y conscientemente moldear el chakra. Y sin embargo, mientras me movía, había sentido algo. Un fuego lento, algo incluso más débil, de chakra moviéndose como si siguiera naturalmente el impulso generado por mi respiración. Cuando refuerzo mis extremidades con chakra, me dije a mí mismo una vez más, hago más o menos lo mismo que hice con la primera bola de fuego. Empujo el chakra en mis extremidades, obviamente sin cambiar la naturaleza o darle forma. Fuera del cuerpo.
Para aplicar esa prueba de concepto al taijutsu, simplemente necesitaba arraigar la respiración con la memoria muscular, de modo que pudiera usar el chakra que ya estaba corriendo en mis extremidades para reforzarlas, en lugar de empujar el chakra allí desde tu estómago. Era un concepto simple. El chakra siempre se mueve. Llevado a su extremo lógico. Al moverse con determinación, la respiración en perfecta sincronía con cada acción, el chakra de su cuerpo lo reforzaría de forma natural. No habría necesidad de hacer que el chakra surgiera a través de tu cuerpo para romper un agarre, desperdiciándose a través del tenketsu que actuaba como una válvula de alivio. La fuerza de tu cuerpo sería entonces la óptima que puedes manejar físicamente. Recordé las pocas quemaduras de chakra a través de mis pies la primera vez que comencé a entrenar solo. La acción de dejar que el cuerpo regule el flujo de chakra, no inconscientemente, no automáticamente, sino de forma independiente, o al menos, dependiendo solo de tu respirar, era de hecho posible. Y eso significaba que uno no necesitaba moldear chakra conscientemente para encender su propio cuerpo. Así fue como Lee logró convertirse en un shinobi en el manga. Pero podía manipular el chakra dentro de mi cuerpo, era consciente de lo que sucedía cuando soltaba las riendas que tenía sobre la fuerza vital que rodaba dentro de mí. Con un proceso de entrenamiento que simplemente consumía mucho tiempo en lugar de ser agotador o peligroso, podía llevar mi cuerpo al límite de sus capacidades sin correr el riesgo de romperme los ligamentos como lo hice con el primer Shunshin en la primera misión de rango C del equipo 7. Solo necesito que Neji observe Y. Me quedé quieto mientras hablaba conmigo mismo, mi entusiasmo muriendo tan rápido como había llegado ahora que mi mente volvió a un tema que cuidadosamente había evitado durante los últimos días. Neji. Pensé, y el nombre fue suficiente para traer irritación hacia mí al frente de mi mente. El hijo de puta en la base de mi indecisión. El amigo con el que me encontré. Apreté los dientes con molestia, mi estado medio zen desapareció por completo ahora que recordaba cómo logré lograr tal mejora en los pocos días desde nuestro regreso de Sunagakure no Sato. Después de los exámenes, que obviamente todo el equipo 7 aprobó, nos dieron una semana libre para celebrar. Mi celebración había incluido esconderme en el complejo Uchiha y entrenar hasta que caí inconsciente, mis nudillos se partieron contra los postes de madera y mis muñecas se rasparon con cada movimiento debido al exceso de Shuriken Jutsu. Después del primer día en el que básicamente me había lastimado sin ninguna buena razón además de no pensar en la mierda por la que estaba pasando, había vuelto a mi filosofía de entrenar de manera más inteligente y no más dura. Afortunadamente, mi especulación sobre la capacidad de Lee para convertirse en un shinobi valió la pena y me permitió concentrarme en los ejercicios de respiración, la meditación y la optimización de la manipulación del fuego con la que estaba tan familiarizado. ¿Qué debo hacer? Me pregunté a mí mismo, y por primera vez desde que desperté el Sharingan, no sabía qué dirección tomar. El sonido de una sandalía raspando por la pendiente que conducía al lago me hizo girar la cabeza en esa dirección, el Sharingan floreciendo en mis ojos mientras me concentraba en la nueva apariencia. Luego parpadeé, la sorpresa fue suficiente para hacer desaparecer el Sharingan una vez que comprobé las ilusiones. De todas las personas que podrían irrumpir en el compuesto Uchiha, no te esperaba. Entonces mis ojos se lanzaron alrededor del recién llegado. Y como el Akimichi no está contigo, no sé por qué estás aquí, no hay barbacoa esta noche, pero ¿sabes eso? ¿No es así, Shikamaru? El Nara caminó por la pendiente hasta que él también estuvo de pie en la arena, sus ojos al mismo nivel que los míos a pesar de la enorme brecha de poder entre nosotros. Yo, comenzó, tratando de sonar casual, pero el ceño fruncido en su rostro cortó cualquier ligereza que sentí que podía usar para hacer que el estudiante de la academia saliera corriendo de mi propiedad. Yo, no sé qué hacer. Parpadeé de nuevo, tratando de sacar de mi metaconocimiento algo que pudiera explicar la situación actual, solo para quedarme corto. ¿Qué? Con un suspiro que no fue acompañado por un problemático, Nara comenzó a hablar. Parpadeé un par de veces ante la explicación apresurada, aunque todavía vacilante, que acababa de darme Shikamaru. Aparentemente, incluso cuando no traté de involucrarme, el mundo cambió de manera impredecible a partir de la verdad de Canon, dejándome con cada vez menos puntos de inflexión en los que podría basar mis planes futuros. Planes que se fueron a la mierda porque en realidad considero a Neji mi amigo. Hice una mueca cuando me acordé de esa pequeña información. Podría haber dejado atrás a Lee y Tenten, solo con un poco de melancolía involucrada, mi relación con ellos estaba más en la línea de ser un mentor que un amigo real, simplemente no había suficiente en ellos para tratar de construir un verdadero amistad fuera de...
Claro, los quería a ambos, me habían regalado algunos recuerdos dignos del tiempo que no dediqué al entrenamiento sin sentido. Me había reído con ellos, y eso me había ayudado a mantenerme cuerdo más que muchas otras cosas que había hecho desde mi primera aparición en el cuerpo de Sasuke. No puede haber amigos si no son mis iguales. Pensé con amargura, dándome cuenta de que cualquier confianza tentativa que tenía con Neji estaba en equilibrio sobre el filo de una espada. A pesar de todo su genio, eso le permitió igualar mi perspectiva única en lo que respecta a las habilidades relacionadas con los shinobi. Todavía tenía 10 años, e incluso si era innegablemente maduro para su edad, su autocontrol era admirable, poniendo en su cabeza la idea de apoderarse del clan Hyuga tenía el potencial de fracasar espectacularmente. Sasuke-san. La voz de Shikamaru me trajo al presente, y me concentré en lo que acababa de decirme, mis ojos estudiando su expresión preocupada. Entrar al compuesto Uchiha no fue tan difícil, no era como si estuviera equipado con barreras mágicas o un guardia real, pero aún así tomó bolas puras. Los Anbu que me vigilaban se duplicaron como gorilas para esos pocos shinobi ebrios que se habían retado a caminar donde había tenido lugar la infame masacre. Nunca había presenciado que sucediera un evento así, pero hubo una pelea durante una noche que me despertó una noche poco después de convertirme en un genin. El mero hecho de que Shikamaru había cruzado Konoha solo para hablar conmigo era revelador. Con qué rapidez nos alzamos contra la máquina cuando nos damos cuenta de que nuestras elecciones no son las nuestras. Reflexioné mientras comenzaba a hablar. Tus razones para buscar fuerza son tuyas, y no comentaré sobre ellas, ya que soy un Chunin y el jefe del clan Nara, quien también es el comandante Jonin, dejó en claro sus opiniones. Pero no estás diciendo que lo escuches. Shikamaru habló rápidamente, suponiendo que no iba a mencionar que desobedeciera por completo a su padre, lo que me hizo sonreír como respuesta. En última instancia, solo podemos ser responsables de nuestras propias elecciones. Incliné la cabeza, no se te permitirá graduarte escandalosamente temprano como lo hice yo, incluso si tuvieras la capacidad de hacerlo, pero me parece que el comandante Jonin simplemente deseaba que comenzaras a aplicar tu prodigioso cerebro a establecer contactos, y es una forma bastante buena de entrenar y de construir puentes que te ayudarán más adelante en tu carrera. Un ceño fruncido apareció y rápidamente se profundizó en el rostro de Shikamaru, incluso si a su edad, parecía más un puchero. Preferiría, levanté una mano para detener sus objeciones. El compromiso es algo que no satisface del todo a ambas partes, pero que al mismo tiempo es un punto medio aceptable. Haz la red de contactos que tu padre quiere que hagas, pero no detengas tu crecimiento. Entonces, ¿me ayudarás? Ante la ingenua pregunta, o más bien, ante la obvia implicación de que si aceptaba de alguna manera iba a entrenar al Nara heredero, me eché a reír. Lo siento, no. Me crucé de brazos, mostrando el lado de la chaqueta Chunin que me habían dado después de nuestro regreso de Suna. Convertir a tu padre en un enemigo no es algo que haría gratis, y no tienes nada para pagarme. Pero que sí, de un segundo a otro, tuve una idea, escandalosamente divertida desde mi perspectiva. Shikamaru apretó los dientes y se llevó las manos al cabello, agarrándolo con fuerza mientras su rostro se volvía inexpresivo, sus ojos miraban a la nada como si esperara una solución mágica de algún tipo. Una solución que acababa de aparecer en mi mente y se había arraigado con una fuerza impresionante, impidiéndome descartarla de inmediato. Este Shikamaru parecía motivado, y sabía cómo una mente inteligente podía volverse peligrosa incluso con la más mínima ventaja. No solo parecía motivado, parecía desear abrirse camino en el mundo, que a su edad era admirable. Y explotable. Agregué en mis pensamientos más privados. ¿Quiere ser útil por sus propios méritos, no? Y mientras me hacía esa pregunta retórica, supe que ya lo había decidido. Sabía que mi decisión, consciente como estaba, era importante. Sabía que sería otra acción que no podría retractarme. ¿Has considerado un compromiso? Pregunté, mis ojos parpadearon brevemente a nuestro alrededor, consciente de que nuestra conversación probablemente estaba siendo observada por Anbu. Antes de volví a concentrarme en el heredero de Nara. Compromiso. Repitió, un ligero ceño fruncido apareció en sus rasgos. Compromiso. Repetí, no es necesario que te gradúes en este momento, para mí, parece que simplemente deseas trabajar por algo que ganaste con esfuerzo, en lugar de tus dones naturales. Graduarte un año antes que tus compañeros demostraría a ti mismo que tus deseos tienen algún tipo de impacto en tu vida, que es el punto de tu pequeña rabieta. Como dijiste, es probable que te conviertas en un Jonin simplemente por existir, tu linaje y tu cerebro casi lo garantizan. Berrinche.
balbuceó, sus manos dejando su cabello mientras me miraba. ¿Qué? Se detuvo a mitad de palabra, parpadeando rápidamente como si me estuviera viendo por primera vez. Lee Sanitentensan. Ah, se ha dado cuenta de que lo creo capaz de volverse más fuerte que tu Jonin promedio simplemente aplicándose. Me preguntaba. Sonreí ante su intuición, asintiendo levemente para mostrar mi aprobación. No necesitas graduarte antes de tiempo, solo lograr saltarte un año adelante, para que no termines siendo una copia de tu padre con el Yamanaka y Chouji, y mis antiguos compañeros de clase están tan alejados de la política de Konoha como parecen. Un solo año no es mucho cuando se trata de lo que me has contado sobre los planes y preocupaciones de tu padre, siempre y cuando sigas trabajando en red con tus compañeros actuales. Necesitas saltar un solo año antes de que Lee y Tenten se gradúen, ellos son los que tienen más potencial en su clase, es probable que te junten con ellos. Pensé furiosamente incluso cuando mi sugerencia a medias salió de mi boca. Lee, por la fuerza de las cosas, será un especialista en Taijutsu, Tenten ya tiene una comprensión sorprendentemente buena de Bukijutsu y Shurikenjutsu, así como un talento para aprender la base de los estilos de manejo de armas. Tu presencia convertiría a un escuadrón de asalto frontal en uno capaz de capturar rápidamente, ocuparías el lugar de Neji. Estaba hablando como un loco, para ser franco, no tenía idea de cómo debería reaccionar, de todas las cosas que había planeado, ser el gurú espiritual de Shikamaru Nara no estaba entre ellas. Pero su problema tenía más que ver con el hecho de que aparentemente no tenía influencia en su propia vida, y con eso me podía relacionar fácilmente. El hecho de que haya tratado de mencionar el tema de la graduación anticipada como su única solución para probarse a sí mismo su valía se debió al hecho de que, a pesar de toda su inteligencia, aún no tenía ni 10 años. Y si termina con Tenten y Lee, puede mantenerlos a salvo a través de tácticas al menos. Parpadeé mientras otro pensamiento se abría paso en mi mente. En el canon, Gai había sido el que intercedió por Lee, ¿significaba eso que realmente conocía el truco del refuerzo del chakra de la respiración? Podría pedirle confirmación así como que le metiera en la cabeza la idea de llevar a Shikamaru y Tenten en su equipo cuando llegara el momento. Gai fue el primero que me habló de un Nindo, ¿no? Podría enmarcar la situación de Shikamaru de una manera que atraería naturalmente al Jonin un poco loco. Además, dado que Sarutobi nos permitió a mí y a Neji graduarnos temprano y permanecer en el mismo equipo, no está fuera del alcance de las posibilidades que desee usar a Shikamaru para vincular a Lee y Tenten, con quienes tengo una especie de amistad continua, con los clanes. Y por poder de esos dos, yo mismo. No pensaba a menudo en la política que inevitablemente rodeaba cada una de mis acciones, para ser completamente sincero, no lo había necesitado desde que le dije al farol de Kakashi. Además, todos mis intentos de manipular la política que estaba tan por encima de mí se basaron en conjeturas y suerte. Hablaré con alguien, tengo que hablar con Gai sobre Lee en cualquier caso. Luego enderecé mi espalda, mirando imperiosamente a Shikamaru. Te preguntaré solo una vez. ¿Estás seguro de esto? Odiaría darte una mano, aunque sea indirectamente, ahora, solo para que retrocedas en tu ambición de ser tú mismo. La mirada de acero con la que Shikamaru respondió a mi Sharingan activo fue suficiente para mí, y me hizo sonreír genuinamente. No te entrenaré, por varias razones, pero si bien he hecho uso de mi línea de sangre desde la primera vez despertó, no era necesario para mí avanzar, simplemente lo hizo más rápido. Simplemente tendrás que entrenarte, tomar una habilidad básica enseñada en la academia y llevarla a su extremo lógico. Los ejercicios de control de chakra todavía usan una hoja para pegarla en tu frente, ¿no es así? Pégalo en la punta de los dedos de los pies, haz que se mueva por tu cuerpo. Lanza shuriken hasta que no puedas fallar ni una sola vez, lanza kunai de pie boca abajo, corre sobre tus manos, estoy seguro de que puedes resolverlo. Shikamaru tragó saliva con nerviosismo, pero la tensión casi antinatural de sus hombros se desvaneció, aunque solo fuera un poco. Ahora tenía una dirección. Había una salida de la prisión que percibía en los planes de su padre como, ¿así que crees que yo podría hacerlo? Sus palabras casi no me llegaron, ya que las dijo en voz tan baja, pero cuando se dio cuenta de que en realidad lo escuché, vi cómo se enderezaba. No necesitaba que yo creyera en él, incluso si comprensiblemente no estaba seguro de tomar este camino. Para él, sería la primera acción tomada deliberadamente, la primera elección hecha con un propósito claro en mente, un propósito diferente de es más fácil de esta manera. Me pregunto si he creado un monstruo. Pensé para mis adentros. Cualquier cambio que quieras en tu vida, primero debe venir de tu interior. Brotó una mierda de galletas de la fortuna antes de que mis ojos se volvieran hacia la luna, que se había levantado mientras hablábamos.
Y tendré que joder a los idiotas dispuestos a provocar el apocalipsis. Hice una mueca ante el recordatorio. Bueno, todavía tengo años para ser lo suficientemente capaz. Gracias. Shikamaru trató de adoptar una vez más su acento tradicional, pero pude ver en la forma en que acababa de suspirar que sus palabras eran genuinas. Perdón por molestarte, pero necesitabas una tabla de rebote para tus pensamientos más que cualquier otra cosa. Asentí. Esta charla simplemente hizo que tu proceso de pensamiento fuera más rápido. Ahora realmente deberías regresar a tu recinto antes de que el amable Ambu decida que estoy siendo subversivo al animarte a decir vete a la mierda a tu propio padre. La espalda de Shikamaru se enderezó y me miró seriamente, captando mi idea. Me arriesgué simplemente por hablar contigo. Me confesé a mí mismo, pero no puedo ignorar la ironía de que rechaces los planes de tu padre solo para tropezar conmigo y básicamente pedirme que tome su lugar. Mientras el heredero de Nara daba la espalda y comenzaba la caminata relativamente larga que lo llevaría de regreso a su casa, sacudí la cabeza con un suspiro. Deberías haberte limitado a jugar shogi, claramente es demasiado pronto para que juegues ninja. Me pregunté distraídamente si alguna vez se daría cuenta del hecho de que casualmente había dirigido la conversación para que saltara un año por delante. Me pregunté, con un escalofrío que me recorría la espalda, si la visión de túnel derivada de ser tan joven y desesperado alguna vez desaparecería lo suficiente como para hacerle darse cuenta de que simplemente deseaba que su genio estuviera al servicio de la seguridad de Lei Tenten. Tal vez no eran mis amigos de la misma manera que Neji, porque no podía confiar en ellos para que me respaldaran, simplemente eran demasiado débiles para eso, pero eso no significaba que estaba por encima de dirigir una pieza en el tablero. Para brindarles seguridad, incluso si de una manera tan indirecta y con el engaño que hizo que Shikamaru saltara ante la oportunidad de hacer mi voluntad. No fue como si lo obligara a decidir aplicarse él mismo. Traté de tranquilizarme cuando mis ojos se quedaron momentáneamente atrapados en el reflejo de la luna del pequeño lago dentro del complejo Uchiha. Ni siquiera he tratado de ocultar que me gustaría que estuviera con Lei Tenten, se dio cuenta de eso muy pronto. Respiré lentamente, mis ojos nunca dejaron los movimientos silenciosos del agua bajo la luz de la luna. Simplemente había tomado a Shikamaru y sus deseos, y los había apuntado en una dirección que satisfaría al heredero de Nara mientras me servía de alguna manera y mi esperanza de tener a Lei Tenten lo más seguros posible. Finalmente, me sacudí de mi pensamiento y mis ojos abandonaron el reflejo de la luna en el lago. Después de otro segundo en el que casi me lanzo detrás de Shikamaru para confesar que lo había manipulado, comencé a recoger las pocas herramientas que había usado para mi entrenamiento. Mientras trabajaba, no pude evitar notar el parecido con mi primera misión de rango C. Allí me di cuenta de repente de que ni siquiera me importaban las vidas que tomé siempre que la acción nos mantuviera a mí y a Meji a salvo. Después de mi charla con Shikamaru, me di cuenta de que no me importaba manipular a un angustiado niño de 9 años para que se volviera lo mejor posible, básicamente llevándolo a años de extrema tensión física y mental, siempre y cuando sirviera para ayudar. Lei Tenten. En verdad, soy un shinobi. Por alguna razón, no logré encontrar consuelo en ese pensamiento. Lejos de Konoha, entre una de las carreteras principales utilizadas por la mayoría de los clanes mercantes de Iwa y el río bastante grande que cada pequeño pueblo sin sentido llamaba de manera diferente, estaba lloviendo. Un shinobi caminó lentamente afuera de un pequeño afloramiento de árboles, el cabello negro pegado a su cuero cabelludo debido al agua y sus ojos inexpresivos debido a años de acondicionamiento que le permitieron una habilidad con la compartimentación que habría avergonzado a un robot. La lluvia había comenzado como una llovizna en la primera mitad de la tarde, solo para seguir acumulándose y finalmente recibiendo la estruendosa compañía de fuertes vientos y relámpagos que parecían odiar la tierra con una determinación que el shinobi deseaba que fuera igualada por la parientes que no había asesinado durante la noche que decidió su destino, apenas un par de años antes. Itachi Uchiha parpadeó como un búho mientras sus ojos escaneaban la cortina oscura que ocultaba las estrellas, con la esperanza de presenciar el cielo despejado aunque solo fuera por un instante. Con su respiración controlada y sus músculos perfectamente inmóviles, a pesar de la incomodidad del agua fría que absorbía el calor de su cuerpo, el prodigio Uchiha esperó por un minuto o dos, antes de considerar que los vientos tan por encima de la tierra eran demasiado débiles para permitirle vislumbrar la luna o las estrellas. Con una respiración apenas más pesada que la habitual, apartó los ojos del cielo, sus iris destellaron en rojo mientras exprimía cada detalle de su entorno, a pesar de la oscuridad total que cubría esa sección de las naciones elementales.
y luego, de un paso al siguiente, la experiencia y el entrenamiento se hicieron cargo de sus necesidades inmediatas, mientras su mente dispersaba casualmente el primer genjutsu que le arrojaban. Descuidado. El grupo de cazadores de cabezas había comenzado a seguirlo el día anterior, e Itachi simplemente esperó a que pasaran por una casa de recompensas aprobada por Iwa antes de permitirles alcanzarlo. Después de todo, incluso si no quisiera dinero, robar efectivo de sus cuerpos sería más rápido que cazar a otro ninja desaparecido por su cuenta, antes de pasar por la molestia de disfrazarse y reclamar dicha recompensa en cualquiera de los países que nada quería más que matarlo por sus ojos. Itachi se agachó bajo la primera lluvia de kunai, su propia arma cortó la cuerda prácticamente invisible que estaba atada a esos proyectiles antes de hacerse a un lado, dejando que el golpe descendente de una katana no lo alcanzara, y en el mismo movimiento que había cortado al ninja. Con el cable, perforó la yugular del shinobi a su lado, arrastrando su arma por una fracción de segundo antes de alejarse. De la herida ni siquiera brotó sangre, el hombre de la espada simplemente sintió que su vida se esfumaba junto con el líquido rojo que fluía fuera de su cuerpo. No fue una gran sorpresa, Itachi había conocido la sensación de ser perseguido constantemente durante más de 2 años, y además de algunas aplicaciones interesantes de chakra, la continuación aburrida de su existencia rara vez logró arrancarlo de sus pensamientos internos, que se sucedieron en una persecución interminable y sin sentido. Su paso se transformó en una patada directa que impactó en la cadera de una kunoichi que intentó atacarlo, deteniéndola en seco entre un paso y el siguiente. Una vez más, su kunai se movió, más rápido de lo que cualquiera de los cazadores de cabezas podría reaccionar, y se enterró en el ojo de la kunoichi, matándola en el acto. En los años que pasó fuera de Konoha, lejos del lugar por el que había renunciado a todo, se dio cuenta muy rápidamente de que sin importar tu valor o reputación real, una vez que superabas cierto nivel, serías cazado. Por los muy peligrosos, o por los muy estúpidos. Generalmente, como un ninja perdido, pertenecías a un grupo u otro. Itachi saltó hacia atrás un par de metros, atravesó otro genjutsu y finalmente juntó sus manos, las llamas florecieron en su boca más rápido de lo que sus atacantes pudieron parpadear, y un instante después, una pared roja de fuego hambriento siseó a través de la lluvia torrencial, estableciéndose. La noche se encendió junto con los 2 shinobi que esperaban atacarlo al mismo tiempo en sus costados. De todas las cosas de las que había sido acusado en su vida maldita, algunas verdaderas y muchas simplemente desesperadas, la estupidez no era una. Al final, los atacantes restantes intentaron huir, el grupo de caza estaba compuesto por 7 miembros, un par de los cuales trabajaban juntos para enterrarlo bajo ilusiones de tercer grado. La palabra clave que se está probando. Sin un sonido que acompañe su movimiento, solo la breve interrupción de las gotas de agua corriendo hacia el suelo, su brazo derecho se cerró por detrás alrededor del cuello de una kunoichi, y mientras giraba sobre su derecha, la palanca provista contra su hombro fue suficiente para romperle el cuello. Su siguiente patada arrugó la tráquea de un shinobi. Itachi se movió por última vez, el shinobi restante suplicó al igual que muchos otros antes de que el frío acero le quitara la vida, deslizándose entre sus costillas para silenciar el frenético latido de su corazón. Con la lluvia lavando un poco de sangre que el asesino de parientes se echó sobre sí mismo, comenzó a saquear hábilmente los cuerpos, bolsas de dinero, pergaminos que contenían la cantidad realmente respetable de efectivo que este pequeño grupo hizo en la última estación de recompensas y, finalmente, un nuevo libro de bingo emitido por Iwagakure. Una cascada casi literal de relámpagos iluminó los lúgubres alrededores incluso bajo la lluvia implacable, la sangre se filtró en la tierra y la convirtió en lodo mientras los cadáveres carbonizados de las víctimas de su bola de fuego tenían el humo que dejaba sus cuerpos robados por el fuerte viento que estaba convirtiendo el fuerte lluvia en un látigo castigador, enfocado en torturar la tierra. En los 5 segundos de luz proporcionada por un relámpago, el Sharingan giró mientras Itachi dejaba pasar las páginas del libro de bingo una tras otra, notando los cambios de las pocas recompensas que tenían un equilibrio óptimo de riesgo/beneficio, hasta que, por primera vez, tiempo desde que dejó la aldea, el Uchiha se quedó inmóvil, su cuerpo traicionando sus pensamientos por un solo instante. Sus hombros se tensaron, sus dedos apretaron con más fuerza el libro de bingo que estaba bebiendo la lluvia fácilmente, y su chakra, que había pasado incontables horas y días y semanas y meses dominando, transformándolo del caos furioso típico de los Uchiha que tan fácilmente sentían sus emociones como fuego bajo su piel en el filo enfocado de una espada despiadada, ese chakra surgió
Azotó a través de los caminos del Kingslayer, escapando de su Tenketsu como si el vapor atravesara una válvula de presión, y la lluvia que había intentado asfixiarlo hasta ese momento chisporroteó, convirtiéndose en un vapor abrasador como la ira que Itachi siempre había descartado como algo sin sentido. La debilidad se liberó por primera vez. Por primera vez desde que Itachi había presenciado la guerra, su confusión ante el doloroso espectáculo se convirtió rápidamente en una indignación oculta, su control vaciló. La llamarada de chakra había estado tan teñida de odio, dirigida a él mismo y al resto del mundo, que habría sabido a cadáveres quemados en la lengua, un destello de intención asesina tan envolvente e indiferente que un civil habría recibido un derrame cerebral. Y una fracción de segundo después, se había ido. Desapareció, tan rápido como uno podría apagar una vela. El pulgar de Itachi se detuvo bajo la expresión seria de su hermano menor, cuya imagen lo representaba con una armadura de acero lacado en rojo que había sido forjada a la medida de su tamaño. Habilidoso en Genjutsu, Kenjutsu, manipulación de Katon de rango C con sello de media mano, comenzando con Raiton. El Kingslayer enumeró las habilidades representadas en la página con algo parecido a la satisfacción, Shinobi de rango C, para ser tratado como un rango B en presencia de su compañero de equipo Hyuga. Itachi parpadeó y pasó la página, observando las noticias sobre Neji Hyuga con apreciación desapegada. Bajo la lluvia, acompañado por el trueno y el dolor hueco que nunca se apagaba, el shinobi guardó el libro de bingo, moviendo mentalmente la fecha de la venganza de Sasuke más cerca de lo que había planeado después de la masacre. Luego, junto con el lapso en el autocontrol, la chispa de la humanidad olvidada se desvaneció más rápido de lo que uno podría apagar una vela, se apagó bajo el autocontrol de acero y el puro hábito, y después de un relámpago, Itachi Uchiha desapareció, la última versión del libro de bingo de Iwa guardado de forma segura en un bolsillo. Y si el ángulo de una página había sido doblado, para permitirle encontrarlo rápidamente de nuevo, no era como si alguien pudiera averiguarlo, ¿o sí? El pueblo escondido en las hojas fue algo espectacular de presenciar. Entre los otros pueblos, tenía una cualidad fuerte y animada que lo distinguía. El cielo azul claro y el sol brillante de la mañana seguramente ayudaron, acompañados como estaban de los vientos que venían del norte, trayendo consigo un eco de la nieve fría casi siempre presente en Tetsunokuni, el hogar de los samurái. Los caminos se habían hecho a través de una cuidadosa aplicación en los alrededores inmediatos de la Torre Hokage, que era quizás la segunda característica más icónica del pueblo. Un pueblo que desde su fundación había crecido increíblemente grande, hasta el punto de que las murallas tuvieron que ser reconstruidas en un perímetro mucho más grande que alguna vez fue un bosque virgen. La meseta rocosa albergaba algunas de las instalaciones exclusivas de Shinobi, como el edificio TI y los cuarteles para Genin Corps y los Chunin de carrera que decidieron enterrarse en la misión durante un cierto periodo de tiempo y no querían tener la molestia de cuidar un apartamento, y otras cosas por el estilo. La meseta rocosa que terminaba con un acantilado plano en el que se habían tallado los rostros de los Hokage que habían servido, y aún sirven, al pueblo escondido en las hojas. Sus rostros, severos por la falta de expresión dada a la roca, miraban al pueblo incluso en la muerte, y era una atracción turística que casualmente les recordaba a todos el poder de Konohagakure no Sato. Después de unos cientos de metros en cualquier dirección desde las torres Hokage, muchos árboles se habían mantenido como una parte importante de la verdadera ciudad, que ahora era una mezcla de hormigón y madera. Además de los numerosos parques donde los niños jugaban libremente y cualquiera podía pasear disfrutando del siempre presente susurro de las hojas, los árboles aparecían entre un edificio y otro, elevándose de vez en cuando incluso por encima de los tejados circundantes. Konoha no había cambiado durante su ausencia. Jiraiya caminó tranquilamente por el camino de tierra que cruzaba el mercado. Los puestos que se habían instalado en la mañana y desaparecerían con la puesta del sol ofrecían una gran variedad de productos perecederos, que llegaron a Konoha antes del amanecer. Algunas tiendas fueron menos improvisadas, seguro. Desde librerías, que vendían el trabajo incomparable del Toad Summoner, que disfrutó de un poco de dinero al mostrar su condición de super pervertido, hasta lugares donde incluso Shinobi compró muebles simples pero resistentes a precios razonables. Por alguna razón, los civiles lograron que sus sillas, sofás y demás duraran más. Y con el susurro del viento, llegó el clamor feliz y el regateo severo de aquellos que exprimirían cada gramo de ganancia de quien pudiera. De hecho, la forma en que la gente regateaba por algunos reyó hizo que Jiraiya pensara en Suna, donde las mujeres que atendían sus puestos te seducían con una sonrisa secreta mientras sus hombres te miraban como si no valieras ni la arena que pisabas.
Ahora que Jiraiya se permitió mirar a su alrededor, la nostalgia por estar una vez más en Konoha se desvaneció momentáneamente. Podía decir honestamente que la forma casual en la que algunos shinobi caminaban por las calles le recordaba a Kumo, donde las fuerzas militares estaban tranquilas, sonrientes, pero siempre presente. El sapo invocador caminaba, disfrazado con una maestría que hacía una burla de las innumerables capas de defensa que mantenían a salvo a la aldea, y respiraba. El sudor, el polvo, la madera y un sinfín de olores más lo devolvían a sus visitas clandestinas a Iwa, donde siempre se percibía una tenue presencia de humo, como flotando sobre todas las superficies. De verdad, todos somos iguales. Entonces, ¿por qué no podemos vivir en paz? Ese pensamiento resonó dentro de la conciencia del mundo de Jiraiya con un sonido tan claro como el cristal y puro que sintió la necesidad de dejar caer sus sandalias Geta y desaparecer en el desierto, donde la matanza sin sentido que ensangrentaba las manos de todos los shinobi fue silenciada, y más fácilmente olvidado. El sapo sabio se deslizó junto a un par de Jonin que estaban claramente involucrados con un repentino suspiro de cansancio, su disfraz de anciano, encorvado sobre el hombre, deteniéndose para toser brevemente antes de reanudar su paseo por su casa. Que hubiera logrado entrar tan fácilmente en Konoha, sin ser visto ni escuchado, era más un testimonio de su conocimiento de su hogar que de la incompetencia de la tropa regular. Incluso si la infiltración y la batalla a gran escala eran dos de sus especializaciones, justo al lado de Fuinjutsu y erótica extremadamente bien escrita, era cierto que evitar que un rango S determinado entrara en una aldea era una tarea difícil. Los sensores que podrían detectar a un rango S que no desea ser visto podrían contarse con una mano y dejar algunos dedos libres para rascarse las bolas. Jiraiya suspiró mientras cambiaba sus pensamientos al cambio inminente en sus planes futuros. Una leve mueca apareció en su rostro mientras consideraba sus futuros pasos. Un Uchiha engreído y, tal vez, un Hyuga super engreído detrás de él harían todo innecesariamente difícil. Oh, bueno, es inútil vendar mi cabeza antes de que la golpee contra la pared. Ingenio con ese pensamiento, se tomó la decisión. Husmearía en el onsen para relajarse durante una hora o dos, y luego husmearía entre sus posibles cargos, incluso mientras su mente estaba sopesando las cosas buenas y malas de tomar solo uno o ambos. De los prodigios. Por un lado, pensó mientras se deslizaba hacia un callejón desierto antes de que el chakra inundara su cuerpo, tomarlos a ambos me permitiría lanzarlos uno contra el otro, y no necesitaría ser yo quien agudizara constantemente sus habilidades más mundanas. Frunció el ceño cuando sus sandalias Geta resonaron en los techos, las tejas aparentemente resonaron alegremente ante su presencia como si fueran bebés exuberantes, hermosos y abundantes, aparte del centro de la aldea, donde tenían su residencia todos los linajes más importantes de Konoha. Será mejor que espíe a los niños ahora y me relaje después, ¿no? Suspiró mientras cambiaba de dirección, su presencia indetectable se movió a través del pueblo hasta que se coló en el complejo Uchiha. Después de todo, era importante hacerse una idea clara de los niños, y lo que observó mientras se movía en el recinto desierto confirmó algunas de sus expectativas, al tiempo que planteaba algunas preguntas para las que no podía esperar a encontrar una respuesta. Si bien todas las casas estaban claramente cerradas, el exterior estaba bien cuidado, el césped cortado y los caminos se mantenían limpios. Las cercas fueron pintadas y las tejas vieron una colocación regular. Estaba claro que había una racha continua de rangos D para el mantenimiento del complejo. El único edificio que desafinó contra sus contrapartes fue la casa del propio Sasuke Uchiha. Era una casa tradicional de 2 pisos ubicada en medio de un lote extremadamente grande, aunque por lo demás vacío, y cuando Jiraiya aterrizó en la cruz, observó con una ceja levantada el patio interior, en el que un solo roble bajo había logrado crecer. Había signos claros de un camino forjado por hábitos que conducía a un lugar limpio entre sus raíces, y Jiraiya notó con interés las piedras planas y fluviales que conducían a él. Un niño de 9 años que medita. Sin embargo, escondido por el ángulo en el que el Sannin había comenzado a mirar la casa del prodigio Uchiha más joven, había algo más interesante además del huerto que estaba frente a la ventana de la cocina. La curiosidad de los Sannin fue picada por la fragua relativamente nueva que se había construido en un lado del patio exterior. Mirando directamente a la calle, la fragua era un simple círculo de ladrillos que contenía las cenizas frías de obras antiguas, mientras que un respetable yunque estaba a un lado, y barriles sellados de agua y aceite esperaban pacientemente el apagado de otra herramienta más.
Debajo de una cubierta encerada, levantada del suelo por paneles de madera, Jiraiya encontró lingotes de hierro de alta calidad y un paquete apretado que contenía herramientas que habrían cabido en las manos de un niño. Pasatiempo extraño para un niño. Por otra parte, el Sanin de cabello blanco quería burlarse, esto explica el tamaño perfecto del Heian para el mocoso en Suna. Me pregunto, ¿también forjó las espadas mariposa para los Hyuga? Su inspección del exterior de la casa lo condujo al parque cercano, el único que vio signos de uso. Había partes de la cubierta de hierba que se habían desgarrado y un pozo de fuego sobre el que esperaba pacientemente una piedra lábica. No es un completo solitario entonces. Finalmente, Jiraiya entró a la casa correctamente y se quedó perplejo. La cocina vio claramente un uso regular, así como una de las habitaciones donde claramente dormía el joven Uchiha. Y otra habitación individual, que tenía mudas de ropa en los cajones. Tiene fiestas de pijamas con su amigo Hyuga. Luego, casualmente, el Sanin de cabello blanco se rió a carcajadas. ¿Tiene la edad suficiente para que se burlen de él por ser gay? A los 9 ya veía chicas, pero soy el super pervertido Jiraiya. Jiraiya-sama. El invocador de sapos se giró hacia Lambu, que había sentido acercarse cuando comenzó a reírse ante la idea de que Uchiha y Hyuga crecieran para ser amantes. Hola. ¿Dónde está el molesto bebé Chunin que reside aquí? Técnicamente, Jiraiya figuraba como otro Jonin al servicio de Konohagakure, por lo que, en teoría, no tenía derecho a exigir nada de un Anbu en servicio activo, y ciertamente no tenía derecho a deambular libremente por la vida privada. Propiedad de otros. En la práctica, sin embargo, el poder tenía una forma de torcer las reglas a tu alrededor. Teniendo en cuenta el historial más o menos impecable de Jiraiya, su lealtad incuestionable y el hecho de que, si hubiera querido, seguramente no lo habrían descubierto, ya que era capaz de infiltrarse y de las artes más sutiles del espionaje. Animó a escucharlo. Además de sus habilidades, que había cultivado durante toda su vida y que le habían salvado el pellejo más de una vez, ser alumno del actual Hokage traía consigo un nivel implícito de confianza que de otro modo no sería fácilmente alcanzable. Uchiha Sasuke está en uno de los campos exteriores dentro de los compuestos Uchiha, 500 metros al oeste de aquí, al lado del río. La respuesta fue dada con el tono en blanco que, en opinión del Toad Summoner, era la principal de las cosas que convertían a las personas que usaban las máscaras en marionetas sin sentido. Entonces, el aleteo en el chakra incitó a Lambu sin una pregunta abierta, que sin embargo obtuvo una respuesta. Para la preparación de los exámenes de Suna Chunin, Uchiha Sasuke fue instruido brevemente en Taijutsu por Maito Gai, respondió el hombre de las máscaras blancas con los grabados casuales que simbolizaban un mono. Al amanecer, el sujeto comenzó a correr detrás del Jonin durante los calentamientos de... Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.